Que el Señor bendiga a cada uno, hermanos, en este día. Este vientito que tenemos acá es normal, ¿verdad? Siempre más bien se había demorado. Pero gracias a Dios, porque puesto que Él lo pone, son cosas que siempre hacen falta. De alguna manera contribuyen a alguna cosa tan importante que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, pero que ayuda a preservar nuestra vida. Y también, ¿por qué no?, a que vivamos realmente agradecidos con Dios por su bondad tan grande, ¿verdad? Hoy, primer domingo del año, voy a hablarles un poquito la palabra de Dios. Espero que ninguno se me enoje, ¿verdad? No es la intención, ¿verdad? Más, pero queremos pensar y ver qué hacemos realmente con nuestra vida espiritual. Y la idea, hermanos, es que siempre el cristiano tiene que estar haciendo el esfuerzo de mejorar. No podemos achantarnos y quedarnos conformes diciendo, ya soy lo que debo ser. No. Hay un corito que dice, Señor, todavía no soy lo que debo ser. Y es muy cierto, porque la naturaleza de la fe cristiana es ir en aumento. Eso es lo que pide el Señor siempre. Los discípulos le decían al Señor, aumentanos nuestra fe. Y la idea es que nuestra vida espiritual se vaya enriqueciendo. Amén. Para que podamos agradar a Dios y nosotros sentirnos también mucho más contentos, más felices, más gozosos de participar en las cosas divinas. Primeramente quiero que los que puedan, ¿verdad?, y quieran ponerse de pie para tener la lectura de una porción generosa de la palabra de Dios, no tan generosa, ¿verdad?, pero sí bastante. En Efesios capítulo 5, quiero leer un texto del 1 al 20. Abramos nuestro corazón de verdad para que esas palabras, siendo el primer domingo del año, no se olviden. Dice la palabra de Dios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, y comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice el Señor, el Espíritu Santo, de esta manera: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Voy a leer esta parte una vez más. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sé llenos del Espíritu,
hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siéntense, hermanos, gracias. ¿Quiénes son los que duermen? Este texto, en uno de los pasajes que enfocamos, habla del sueño, habla del dormir espiritual, habla de aquel momento tan sabroso, ¿verdad? Cuando nosotros nos entregamos en los brazos de Morfeo, ¿verdad? El sueño. Muchas personas disfrutamos del sueño, ¿verdad? Gracias a Dios que tenemos la oportunidad de dormir cada día. ¿Quién es el que duerme? El que duerme, y ojalá que todos pudiéramos abrir nuestro corazón, los que estamos acá en esta mañana, para entender bien esto. ¿Quiénes son los que duermen? Primeramente, el que duerme es aquel pecador que está satisfecho con su vida. Aquel pecador que desea permanecer en ese estado caído y alejado de Dios. Alguien que prefiere vivir y morir sin buscar el ideal de ser semejante a Cristo. Alguien, el que duerme es una persona que no conoce su enfermedad, ni tampoco sabe cuál es su remedio. Aquella persona que nunca ha sido amonestada, aquella persona que no ha querido escuchar la amonestación de Dios, que le dice, huye de la ira venidera, de la ira que ha de venir sobre los moradores de este mundo, en el gran día. El que duerme es aquel que jamás se ha persuadido que está en peligro del infierno, que no ha gritado ni ha pedido desde lo profundo de su alma y ha clamado y preguntado, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es, en primer lugar, la persona que está dormida. Porque el que duerme, el pecador no arrepentido, el pecador que no ha conocido el Evangelio, que no se ha acercado a la luz de Cristo, es aquel que habita en la muerte y no lo sabe. Está muerto para con Dios, muerto en sus delitos y pecados, porque la carne por la cual es dirigido siempre trae muerte. El pecado entró al mundo por un hombre, y con el pecado la muerte, y la muerte fue pasando a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esa es la enfermedad. Esa es la enfermedad tan grande que los seres humanos todos padecemos desde tempranas edades, cuando tomamos la decisión de hacer a un lado al Señor y hacer nuestra propia voluntad, ignorando o haciendo a un lado sus reglas. Esa muerte en la cual el Señor le dijo a Adán y Eva, el día que de este árbol comieres, ciertamente morirás. No es una muerte solamente física, sino la del alma. Perder el alma, morir para con Dios, quedar separado de Él, que es la esencia divina de la salvación y por tanto de la vida y la felicidad verdadera. Esa es la condición. Esos son los que duermen. Nosotros estuvimos dormidos en un tiempo, ¿verdad? Todos estuvimos dormidos durante un tiempo, pero un día la voz de Dios la escuchamos. La escuchamos y como aquella persona que despierta de un sueño, ¿verdad? Sobresaltado, escuchamos esa voz y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Y entonces entendimos que estábamos en peligro, que estábamos muertos, que estábamos perdidos. Y escuchamos esa voz. Despertamos. Así que por lo cual dice, despiértate tú que duermes. Hay muchas personas que no conocen su enfermedad, no conocen la cura.
y viven así, muy, como decían antes, muy campantes, muy tranquilos, sin pensar que en cualquier momento pasarán de este mundo al otro y tendrán que dar cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y que no habrá nada que le pueda salvar de la condenación. ¿Están dormidos? Pues ojalá que si hay alguno acá que está dormido o estamos dormidos, que este mensaje nos haga despertar, abrir los ojos y darnos cuenta. El dormir es en el aspecto físico un estado de descanso físico y mental que una persona, en la que una persona entra en el momento. Es una separación parcial del mundo, donde los estímulos externos son bloqueados de los sentidos. Cuando alguien duerme, sus sentidos están bloqueando todo lo de afuera, ¿verdad? No huele, no le sabe nada, no oye nada, no siente nada, no ve nada. La persona dormida está totalmente ajeno a lo que está pasando fuera de él. Y aún dentro de él muchas veces. Jesús quiere que cuando Él venga, espiritualmente hablando, nos halle despiertos y no dormidos. Entonces, ¿qué es estar dormido espiritualmente? Estar dormido espiritualmente, estar insensible a las cosas que pasan a nuestro alrededor y a las cosas venideras, a la voluntad de Dios. Una persona que está totalmente ajena, muerta para la voluntad de Dios y para el conocimiento de Dios. Eso es una persona que duerme. Ahora, dice la palabra de Dios: velad porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y a lo que vosotros digo, a todos lo digo, velad. Velad, dice el Señor. Es decir, ¿qué quiere decir la palabra velad? Dice, está despiertos. Está despiertos. Espiritualmente hablando. Estar despiertos, espiritualmente hablando, es estar atentos. Es estar consciente de toda la realidad espiritual. Es estar listos, es estar preparados. Es vivir una vida pendiente de los propósitos, de la voluntad de Dios, de la grandeza de Él, del amor de Él y de todo lo que Él nos quiere enseñar. Eso es estar despierto. Dice que cuando el Señor venga, nos halle despiertos y no dormidos. Entonces, esto es. Voy a hacerles un poquito así, pasajeramente, lo que es las características de un ser humano dormido espiritualmente. Es insensible a lo espiritual. ¿Han visto personas así? Para uno que, es cristiano y lo ha sido por muchos años y sobre todo cuando uno predica el Evangelio, esto es una de las cosas más decepcionantes de ver. Cuando hay personas que están totalmente desinteresadas, están totalmente ajenos. Más bien cuando a alguien les toca algún puntito de lo espiritual, como que zafan, ¿verdad? No quieren nada. No quieren. Eso es una persona dormida. Aquella persona que está insensible a las cosas espirituales, pero a las cosas materiales y a los placeres y a las cosas que en este mundo que le hace sentir gratificación a sí mismo, la persona sí la disfruta y anda pendiente de esto, pero lo espiritual no quiere nada. Es una persona insensible a las necesidades de otras personas. No le interesa, no le preocupa, no le afecta. Es como si no hubiera nada. Totalmente insensible a eso. No le importa nada con los demás. Es insensible a las necesidades de la iglesia. Una persona que no se preocupa cuando decimos iglesia, no estamos hablando del edificio, estamos hablando del resto de los congregantes, ¿verdad? De los feligreses, de los fieles. Debemos estar preocupados
unos por otros, como ya hemos dicho varias veces, ¿verdad? Preocupados, pensando, qué raro que fulana hace tiempo no viene a la iglesia, ¿qué estará pasando? ¿Qué sucede? Y no me quedé con eso, sino que voy a ver qué pasó. No falta mucho, hermano, en eso tenemos que despertar, ¿verdad? Porque a veces estamos muy dormidillos en eso. Es insensible a que las almas se pierdan. Eso es estar dormido espiritualmente. Una persona que dice, ya y yo, el que tiene sed busca el agua. Y sí, es cierto, esa es cierta verdad. Pero, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Estoy despierto en eso? Me preocupo porque otros conocen. Por lo menos les envío mensajes. Yo sé que muchos de acá envían mensajes bonitos a otras personas que los pueden leer. Alguno de esos mensajes ha de tocar el corazón de alguien. Eso es bueno. Pero con mi vida procuro hacer ver que otros se den cuenta de la realidad espiritual. Es una persona que está contenta con la forma de vida que lleva, que no sabe el tiempo que está viviendo. Como decían los israelitas allá, después de que ellos fueron liberados de Babilonia, donde fueron llevados cautivos. Primero estuvieron cautivos en Egipto, esclavizados. Después, por su desobediencia, fueron cautivados en Babilonia. Y cuando Dios les concedió regresar, comenzaron a edificar casas y casas y casas artesanadas, muy buenas casas. Y el templo de Dios dice que estaba despedazado, estaba en ruinas, las paredes estaban cayendo, andaban los zorros y los pájaros haciendo nidos. Y ellos decían los israelitas, aún no ha llegado el tiempo de reedificar la casa de Dios. Todavía no es el momento. Y el Señor no estaba contento con eso. Cuando hay prioridades fuera del lugar. Entonces, hermanos, eso es lo que la palabra de Dios nos dice aquí. Y nos está pidiendo algo, hermanos. Yo sé que tal vez a veces estamos con un ojo dormido y el otro despierto. O con los ojos a medio abrir o a medio cerrar, como queramos. O a veces podemos haber caído ya en un sueño sin darnos cuenta, espiritualmente hablando. Hermanos, quiero proponerles que oigamos esta palabra y obedezcamos el Evangelio. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hermanos, como dijimos antes, el no convertido a Cristo está durmiendo definitivamente. Está en tinieblas, dice la Biblia. Las tinieblas le han cegado los ojos y no sabe a dónde va. El natural no percibe las cosas de Dios. El hombre natural es el ser humano que no ha recibido a Cristo en su corazón por la fe, que no tiene a Dios y por lo tanto lo espiritual no vale mucho para él. Hay una ignorancia y dureza de corazón. Ese es el hombre natural, que dice que está muerto en delitos y pecados. Y el peligro es que mientras esté durmiendo, como vimos antes, de pronto venga el Señor y lo encuentre en esa condición. Por eso debe despertarse el que está dormido y preguntar con todas las fuerzas de su corazón, como dijeron aquellos señores, aquel carcelero, cuando estaba durmiendo, él allí, los presos cerca, y Pablo y Silas estaban, y se vino un gran temblor, y él se despertó de una vez, y dice que él temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas y le preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Eso es lo que el Señor quiere, que todo pecador haga. Ese es el despertar de un pecador. Cuando aquel es consciente de su pecado, de la ruina hacia donde va, y entonces no está contento ni satisfecho, no puede dormir tranquilo, no puede comer tranquilo, se siente preocupado por su futuro eterno, y entonces dice, yo tengo que buscar una solución. Pero no la sigue posponiendo para el otro año, para la otra Navidad, para la otra Semana Santa, sino que de una vez piensa, esto es algo que debe ser hecho ya. Porque el día y la hora en que el Señor ha de venir, nadie lo sabe. Y nuestra vida, dice la palabra, también es como neblina. Y no importa si está joven o viejo, igual
nos morimos en cualquier momento. Entonces, yo le invito, si hay alguno acá que todavía no ha tomado la decisión, a despertar, oír estas palabras, despertar y tomar la decisión y hacer como aquel eunuco que cuando iba conversando con Felipe llegaron a cierta agua y el eunuco, habiendo escuchado el evangelio, dice: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado.